Buenas, mi nombre es Ingrid Huelva Villadiego, soy docente con 22 años de experiencia, aspirante al doctorado en educación del UPEL y presento mi intención investigativa titulada Prácticas pedagógicas del maestro de básica primaria en contextos vulnerables desde la educación inclusiva en instituciones educativas de Bolívar. Esta propuesta se inscribe a la línea de investigación formación docente. Al describir el fenómeno a nivel internacional, organismos como la UNESCO indican que aunque existe un consenso sobre la importancia de la educación inclusiva, aún persiste una amplia brecha entre el discurso y la práctica, especialmente en los contextos vulnerables. En Colombia, el Ministerio de Educación ha impulsado estrategias como el DUE y el PIER para eliminar barreras de aprendizaje, pero su implementación sigue siendo limitada y poco acompañada, sobre todo en la básica primaria, en zonas con pobreza estructural. En el ámbito local, en la institución educativa Don Bosco, sede Nueva Holanda, se evidencian altas condiciones de vulnerabilidad, falta de recursos, ausencia de apoyos especializados y prácticas pedagógicas rutinarias que todavía no se articulan plenamente con la educación inclusiva. Además, el uso del dual y el PRIA es mínimo o inexistente. Por ello, se hace necesario comprender cómo los docentes significan y viven sus prácticas pedagógicas dentro de este contexto y de qué manera estas prácticas favorecen o limitan la inclusión. Analizar estos sentidos permiten orientar una propuesta que fortalezca la atención a la diversidad y contribuya a prevenir la exclusión escolar. A partir de la comprensión del fenómeno y de las necesidades identificadas, se hace necesario orientar esta investigación mediante los propósitos que permitan comprender, interpretar y fundamentar esta investigación. En coherencia con ello, presenta el propósito general, generar una aproximación teórica sobre las prácticas pedagógicas del maestro de básica primaria en contextos vulnerables, desde la educación inclusiva en instituciones educativas de Bolívar. A partir de este propósito general, estructuro cuatro propósitos específicos, los cuales son develar el sentido de las prácticas pedagógicas del maestro de básica primaria en contextos vulnerables desde la educación inclusiva. El segundo, interpretar los significados que le otorgan los actores sociales a las prácticas pedagógicas del maestro de básica primaria en contextos vulnerables desde la educación inclusiva. Tercero, comprender el sentido de las prácticas pedagógicas del maestro de básica primaria en contextos vulnerables desde la educación inclusiva. Derivar elementos conceptuales sobre las prácticas pedagógicas del maestro de básica primaria en contextos vulnerables desde la educación inclusiva sería el cuarto propósito. Esta investigación se fortalece con estudios previos que muestran un punto en común. Investigaciones internacionales como las de Ramírez y Ramón en contextos emigrantes y vulnerables evidencia que la transformación ocurre cuando los maestros reflexionan juntos y ajustan sus prácticas a las necesidades reales de sus estudiantes. En contextos colombianos, las tesis de Delgadillo y Daira revelan una brecha entre la normativa inclusiva, como el DUE y el PIER, y lo que sucede en el aula. Teóricamente, el estudio se sustenta en cuatro pilares. La pedagogía crítica de Freire, que reconoce al docente como un agente transformador. El enfoque socioecológico de Bronfenber, que explica cómo los diferentes entornos influyen en el aprendizaje. La teoría de la educación inclusiva de Aescom, Bond y Seidlin, orientada a eliminar las barreras de participación. Y la perspectiva sociocultural de Vygotsky, que destaca el papel mediador del maestro en la construcción del conocimiento. La investigación se enmarca en un paradigma interpretativo porque permite comprender los significados que los docentes atribuyen a la educación inclusiva en contextos vulnerables dentro de su práctica cotidiana. Desde esta perspectiva se adopta un enfoque cualitativo orientado a explorar las experiencias y sentidos construidos en el contexto real. El estudio se desarrolla a través del método fenomenológico hermenéutico, sustentado en Unser, Gandamer y Van Men, lo que posibilita describir e interpretar las experiencias vividas por los maestros, avanzando hacia la comprensión profunda de la esencia del fenómeno. Los informantes claves serían 5 docentes de básica primaria de la institución Don Bosco, seleccionadas de manera intencional por su relación directa con el objeto de estudio. Para la recolección de la información se implementará
observación participante, entrevistas en profundidad y diario de campo, permitiendo triangular prácticas, discursos y reflexiones para obtener una comprensión contextualizada y rigurosa del fenómeno. Para la recolección de la información emplearé dos instrumentos centrales, entrevista de profundidad y diario de campo, los cuales me permiten acceder a las experiencias, percepciones y significados que los docentes atribuyen a sus prácticas pedagógicas. El análisis se desarrollará desde un enfoque fenomenológico hermenéutico. Primero realizaré una reducción fenomenológica, identificando las unidades del significado presentes en los relatos y en las observaciones. Luego organizaré estos significados en categorías emergentes. Posteriormente aplicaré una triangulación teórica, empírica, constatando los hallazgos con los referentes conceptuales y con las distintas fuentes de información para fortalecer la credibilidad del estudio. Este proceso permitirá construir una comprensión profunda y contextualizada del fenómeno, integrando experiencias, teorías y prácticas pedagógicas.